Muy buenos días, mi querida familia Conejo. Bienvenidos a su canal donde regularmente hablamos de libros y de otros tópicos en general. Como viene siendo habitual, desde que creé este canal, a fin de año la idea es hacer este ejercicio de introspección en donde yo les platico de las mejores lecturas que leí en el año. El año pasado leí aproximadamente 65 novelas, 65 libros y bueno, muchísimos mangas y cómics, pero eso los voy a dejar aparte. Y de esos yo seleccioné los que más trascendieron en mi vida y durante muchos meses su trama me estuvo persiguiendo, ¿no? Me estuvo haciendo ruido. Como siempre, les recuerdo que este es un conteo totalmente subjetivo. No habla de la calidad, no habla de nada, sencillamente de las cosas que a mí me gustaron. Y ya queda en ti o no el tomar en cuenta mi criterio, eso no le quita ni le suma validez. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? También no son libros que fueron novedades o publicados el año pasado, entonces muchos los puedes conseguir sin problema en tu librería local. Sin los preámbulos, vamos a comenzar y el primero es una mención honorífica. No forma parte como tal del top, pero es un libro que tuvo mucho mérito, que resonó bastante en mí y fue Red, White and Royal Blue de Casey McQuiston, si no me equivoco se llama la autora. ¿Y por qué decidí darle una mención honorífica a este libro? Ustedes saben que en este canal, que en este blog, que en todo, se defiende el romance. El romance es un género que parece fácil de escribir, pero es muy difícil. La idea de crear esta relación orgánica entre dos personas y que se dé muy natural, muy fluida y que le enganche al lector no es fácil. Y creo que este libro lo consigue muy bien. Es una lectura muy ligera, muy amena, que va de rivales a amoroso, de rivales a pareja, pero los protagonistas son nada más y nada menos que uno de los príncipes de la Casa Real de la Corona Británica y el hijo de la primera presidenta de los Estados Unidos. Sí, es un libro abiertamente LGBT, pero es muy divertido, te mantiene con una sonrisa, los personajes son muy carismáticos y las situaciones dentro de lo risible, dentro de lo cómicas, son bastante bien, bastante conmovedoras y te dejan ahí como con un abracito en el corazón. No es un libro que creo que vaya a trascender en tu vida, que vaya a cambiar el rumbo de tus decisiones, pero es algo que te divierte, es algo palomero, es algo con el que puedes pasar un bonito fin de semana y por eso le voy a dar una mención honorífica. En el número 10 está el libro Solterona, escrito por Kate Bollick. Yo llegué a este libro por la invitación de mi amiga Dani del canal Oasis Literario. Aquí abajo aparece su usuario. ¿Y de qué va este libro? La historia, bueno, es un libro de no ficción en el que la escritora nos cuenta cómo tuvo estos 4 grandes despertares intelectuales a través de 4 escritoras: Charlotte Perkins Gilman, Edith Wharton, Edna St. Vincent y Mae Brenin, creo que se llama la otra escritora, no la conocía, y cómo encontró en sus palabras, en sus vidas, cosas que ella necesitaba para el momento en el que ella estaba atravesando, y es este gran paralelismo, ¿no?, entre las cosas que a ella le están pasando y cómo lo empata con la vida y con la obra de las escritoras. Es un libro muy interesante, está lleno de referencias literarias muy enriquecedoras. Es un gran libro para entender, para iniciarse en el tema de visibilizar el trabajo intelectual femenino y el trabajo de las escritoras, que saben que es una cosa por la que yo peleo y abogo mucho. Después sigue En el piso de abajo de Margaret Powell. Cuando yo leí este libro, yo estaba en el top de mi afición por Downton Abbey. Downton Abbey es mi serie de televisión favorita y estaba muy metida en el fandom. Entonces, cuando supe que existía un libro que había servido de inspiración para escribir el guión, sabía que tenía que leerlo, ¿no? Y en 0.01 segundos ya lo había conseguido. El libro nos cuenta las desventuras de la autora sirviendo para las casas ricas en Inglaterra a principios del siglo pasado. Desde situaciones muy ridículas como planchar los cordones de los zapatos hasta servir todo en bandeja de plata. El libro está narrado en pequeñas anécdotas, es un libro muy ágil, se lee muy rápido y se siente de una forma muy íntimo. Es como sentir que estuvieras leyendo el diario de una abuela o de algún pariente lejano
ficticio, a ese grado de intimidad es capaz de desarrollar la autora con su escritura. Entonces, realmente fue un libro que disfruté mucho. Insisto, quizás mi opinión no es la más imparcial, porque vengo del fandom de Downton Abbey, pero sí creo que es un libro que tiene mucho mérito y que se debe de leer para entender cómo a veces en un hogar se viven estas dos vidas, la vida de lo doméstico y la vida de las apariencias, ¿no? Es muy marcado cómo la autora habla de estos dos mundos. Me encantó, lo disfruté mucho. Después, en el siguiente puesto sigue La Nueva Mujer, relatos de escritoras estadounidenses del siglo XIX, que tiene un gran compendio de escritoras. ¿Y cómo llega este libro? El año pasado y el año antepasado yo me aficioné al catálogo de una editorial española que se llama Dos Bigotes. Está todas sus obras disponibles en Bookmate. Y este libro de inmediato llamó mucho mi atención porque está editado, prologado y trabajado por Gloria Fortún, que también es una gran escritora española. ¿Y de qué va? Desde el principio es un libro fascinante. La editora se dio a la tarea de seleccionar a 10 autoras americanas que han sido relegadas por completo, ¿sí? Que han sido expulsadas de todos los libros de literatura, de la historia del canon, y las rescata trayéndonos su mejor cuento. Son cuentos que a pesar de haber sido escritos hace más de 100 años, siguen muy vigentes, y no solo siguen vigentes, sino que se salen por completo del arquetipo de lo que la gente esperaría que las mujeres escribían en esa época. Hay vaqueras, hay abogadas, hay empresarias, hay un sinfín, hay un abanico de personajes muy interesantes que, si los analizamos desde el contexto histórico en que fueron escritos, son disruptivos por completo. Todos los cuentos son muy buenos, pero específicamente le di esta posición a este libro porque hay un cuento que se llama Un jurado de iguales, escrito por una escritora americana que se llama Susan Gaspel, de la que nunca he oído hablar, que es un cuento increíble. Búsquenlo si quieren por aparte nada más. De verdad que ese cuento es algo que me va a perseguir por mucho tiempo, y les recomiendo encarecidamente leer en digital o en físico si tienen la oportunidad este libro. El siguiente libro es Casas Vacías de Brenda Navarro, el libro del que todo el mundo habló el año pasado, que apareció incluso reseñado en el New York Times como uno de los libros que tenías que seguir. Fue también una de las lecturas conjuntas del libro Before Tipo en mayo del año pasado, en donde analizamos la maternidad desde la literatura. Y es un libro que te rompe el corazón por completo, que te atraviesa el pecho como un puñal. La idea es: ¿qué es ser madre en un país en donde existen 33,000 desaparecidos? ¿Sí? ¿Qué es ser este ser sin nombre, ser este ser completamente invisibilizado y convertirte en el objeto que parió a una mini personita? No me gustaría contarles más porque es un libro en donde no es de qué trata, sino cómo lo trata. Entonces, si tienen la oportunidad, definitivamente es algo que tienen que checar. En sexto lugar está ¿Quién tema la muerte?, de Nnedi Okorafor, un gran libro sobre el afrofuturismo, sobre esta idea de una distopía africana, del que ya les escribí una reseña muy extensa en el blog. Te voy a dejar aquí abajo el enlace para ya no detenerme y que no quede muy largo el video. En quinto lugar está La vegetariana de Han Kang. Ya lo dijo la gran Kate Millett, lo personal es político y el alimentarnos es algo político. Y si tú lo ves desde esa perspectiva, el veganismo, el vegetarianismo, cualquier alimentación que tenga un carácter de denuncia es subversiva, es política. Entonces, ¿qué pasa si yo llevo esa idea a una novela? Yo aparte la mezclo con el thriller, con el terror y con la forma tan particular que tienen de escribir las asiáticas, pues que te da un cóctel que te explota la cabeza por completo. Tenemos una protagonista que decide volverse vegetariana, así por completo, de la noche a la mañana. Pero lo interesante es que nunca la vemos, nunca escuchamos su voz. Conocemos 3 perspectivas: de su hermana, de su marido y de su cuñado, y cómo cada uno de ellos aborda la problemática, porque en serio para ellos es un conflicto moral el que ella se haya vuelto vegetariana, y cómo las dinámicas, cómo esta estructura patriarcal en donde los hombres tienen voto incluso en el tema de cómo te vas a alimentar, es muy interesante. Es un libro
increíble. A mí me encantó, me encantó, me encantó. Tiene una crítica muy fuerte a la sociedad coreana. Después, en cuarto lugar, está el libro Criadas y Señoras o The Help de Catherine Stockett. Yo sé que es un libro muy extraño de ver aquí y es un libro que tiene detalles, que tiene cosas que se pueden debatir, ¿no? La idea de quién es la autora para tomar una historia que no le pertenece, pero, quiero dejarles muy en claro que yo llegué a este libro sin esperar nada. Fue la lectura escogida por el círculo de lectura que coordino en mi ciudad y me sentí muy bien. No creo que sea un libro que sea alta literatura, pero sí creo que es un libro que te hace pensar mucho en las conductas de racismo interiorizado que tenemos, que te hace repensar lo doméstico, que tiene un carácter de denuncia muy fuerte. Yo ya había visto la película y la película me pasó sin pena ni gloria, pero el libro sí tiene un activismo más marcado, sí tiene una idea de que tú tienes que hacer valer tu voz, de que tú tienes que levantar la voz, porque si no lo haces tú, ¿quién lo va a hacer? Creo que es un libro del que todos nos podemos beneficiar, como les comentaba al principio, pero también estoy consciente que es un libro que tiene sus problemáticas. Yo también ya había leído el ensayo que escribió Roxane Gay en Bad Feminist, y tiene razón, tiene derecho en hablar desde la ira de este libro. Pero insisto, yo creo que porque yo no esperaba nada del libro fue que lo disfruté tanto. Entonces, esa es mi opinión. Y bueno, yo es una lectura que sí recomiendo. Sí recomiendo para que formes tu opinión. Después sigue Voces de Chernobyl de Svetlana Alexievich. Con los más de 500 testimonios que recopiló Svetlana durante 10 años, nos recuerda una vez más que tú y yo y todas las personas solamente somos peones en el gran juego de ajedrez de las altas esferas. Y es un libro que terminas de leer con rabia, con muchísima rabia, al saber cómo fue tan mal manejado el desastre. Los testimonios van desde historias maternales, desde historias de niños, de historias conmovedoras, hasta testimonios más académicos que hablan más de las consecuencias ambientales, de las consecuencias sociopolíticas del desastre. Y al final terminas con un panorama muy completo de qué fue lo que ocurrió el 26 de abril de 1986. Es un libro muy fuerte. Vas a necesitar un periodo de descanso una vez que lo termines, ¿sabes? Como que lo vas a terminar y te vas a tener que tomar unos días, pero son cosas que se tienen que leer, que se tienen que reproducir, que se tienen que comentar y que se tienen que debatir. Después, en segundo lugar, sigue Una educación de Tara Westover. Hace un año, precisamente para estas fechas, yo vi el video de las mejores lecturas de Bill Gates. Te voy a dejar aquí abajito el enlace para que tú lo veas también. Y una de sus recomendaciones era este libro. Desde que lo vi supe que tenía que conseguirlo, ¿no? Tanto así que le entrevistó a la autora y estuvo muy metido en el tema de visibilizar este libro. Entonces lo leí y me encantó. ¿De qué va? Son las memorias de la autora creciendo en una familia mormona extremista, creyente del fin del mundo, con un padre con una bipolaridad no diagnosticada, con una familia terrible, torcida en muchísimos aspectos. Y bueno, yo digo que son las memorias de la autora, pero realmente no son las memorias de una gente de la que nadie habla, de la gente que vive en los márgenes, de la gente que decide vivir, ¿sabes?, en los bordes de la humanidad, aislados, sin internet, sin educación, sin medicinas, sin papeles en regla. Ella nos habla, es un libro que habla mucho de resiliencia, que habla mucho de cómo puedes romper el ciclo y cómo la autora nos habla de cómo consigue romper este círculo, romper este vínculo con esta familia que la detenía y se ve expulsado al mundo, a un mundo que no conoce, donde ella no sabe qué es una Coca-Cola, donde le parece inmoral ir en playeras de tirantes, donde nunca ha escuchado la palabra genocidio, y empezar a recibir eso, una educación formal. Está escrito de forma increíble, a pesar de las cosas que ella cuenta. Creo que es un libro que está escrito desde el amor, que está escrito desde el perdón, y pues sé que lo voy a releer en algún momento porque más de una de las imágenes que provoca ese libro de verdad me conmovieron mucho. Y por último, ¿cuál fue el mejor libro que leí el 2019? El mejor libro que leí el 2019, increíblemente, fue un libro que leí la última semana del año, pero que se enraizó tanto en mi corazón que sabía que había sido la mejor lectura que había tenido, y es El Club de la Buena Estrella de Amy Tan. Este es un libro que narra las vidas de 4 mujeres
y sus hijas. Todas las mujeres nucleares son inmigrantes chinas y sobre sus hijas que están recibiendo una educación mucho más una educación con mucha influencia más norteamericana, y se juntan a jugar a Mahjong, este juego que es como una especie de dominó chino, en un círculo que se llama el Círculo de la Buena Estrella, ¿sí? Y siguiendo la misma dinámica que siguen las fichas del juego, las historias de madres e hijas se van enraizando y se van interconectando hasta que te das cuenta que las cosas que las unen son mucho, mucho más poderosas que las cosas que las separan, ¿sí? Es un libro, ese es el segundo libro en este top que habla abiertamente sobre la idea de maternar, sobre la idea de que maternar, no importa de dónde vengas y no importa dónde vayas, es algo completamente revolucionario. Es donde puedes hacer el cambio más potente que vas a ejecutar en toda tu vida. Y fue un libro conmovedor, está escrito de forma muy ágil, tiene historias entrañables y se pueden tomar muchos grandes consejos. Y pues todo es de parte. Déjame cuál fue el mejor libro de 2019 y cuáles son tus propósitos para el próximo año. ¿Tienes algún número en particular? ¿Te vas a dejar llevar a donde te vas a dejar llevar por conforme vayas comprando los libros? ¿En qué vas a trabajar el próximo año? Ya saben que me despido con mucho cariño, les mando un gran beso. No, sé que estoy haciendo muy pocos videos, pero en el blog sigo muy activa, en Twitter sigo muy activa y los quiero muchísimo. Les mando un gran abrazo. Bye.